Cuando tenía 16 años, me encantaba saltar en el trampolín de mi casa mientras escuchaba música en mi iPod. Lo hacía casi todas las noches. Sentía que me ayudaba a escapar un poco de una vida familiar complicada. Una noche, mientras saltaba, un niño pasó corriendo a toda velocidad muy cerca de nuestra reja, con una caja con forma de patineta. Corrió hacia el parque, que está detrás de mi casa, lanzó la caja y dio varias vueltas en el aire antes de que cayera al piso. En ese momento, yo estaba un poco asustado porque el niño estaba ahí parado solamente observando la caja. Luego, de la nada, se echó a correr a toda velocidad y se paró muy cerca de nuestra casa, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta que yo estaba ahí. Ok, eso fue un poco raro, pensé. Pero seguí saltando y miré hacia donde estaba la caja. Aquí es donde todo se empezó a poner espeluznante. Parecía que la caja se estaba moviendo y que algo estaba saliendo de ahí. De hecho, dejé de saltar y froté los ojos para confirmar lo que estaba viendo. Parecía ser un hombre lo que salía de la pequeña caja. Su cabeza era alargada, pero no tenía pelo. Su piel era naranja y sus ojos eran enormes, completamente negros. Se acercó al único pabellón que hay en el pequeño parque. Tomó la viga de metal que sostenía el barandal y comenzó a golpearse la cabeza contra la viga una y otra vez. En ese momento no podía creer lo que estaba viendo. Ni siquiera podía moverme. No tenía idea de lo que era, ni de lo que estaba pasando. Luego, de la nada, se detuvo. Giró rápidamente la cabeza y miró fijamente. Era como si se hubiera dado cuenta o hubiese sentido que yo lo estaba viendo. Una sonrisa gigante, y me refiero a realmente gigante, apareció en su rostro cuando esos ojos completamente negros me miraron. Él inclinó su cabeza hacia adelante y hacia atrás varias veces. Se me puso la piel de gallina y sentí unas ganas incontrolables de llorar. Incluso escribir esto me pone los pelos de punta porque nunca olvidaré lo que vi. Esa mirada, esa sonrisa, esa persona tan extraña. Cuando estaba a punto de soltarme a llorar, y no sé por qué quería llorar, pero su rostro me llenó de terror, se dio la vuelta y se alejó por el fondo de la carretera. Fue como si dejara un rastro de sí mismo por un corto periodo de tiempo, como si eso me indicara que sí había pasado, que sí había sido real. Él se había ido. Eso fue todo. Cerré los ojos rápidamente, volví a abrirlos para cerciorarme de que estaba ahí, y corrí a mi casa. Después llamé a mi mejor amigo. Él me aseguró que estaba viendo cosas, que todo era mi imaginación y que necesitaba calmarme. Estoy seguro de que sueno como un loco y nadie me creerá, pero esto es lo más espeluznante que me ha pasado. Sé lo que vi y hasta el día de hoy, cuando lo pienso, siento muchas ganas de llorar. Empecé a trabajar en un laboratorio en agosto y desde entonces mis compañeros me han contado muchas historias de episodios paranormales que ahí han sucedido. La verdad es que no les di mucha importancia y mucho menos les creí. 3 meses después, en una ocasión me tuve que quedar hasta tarde porque tenía muchos proyectos por entregar. Todos se fueron y me quedé solo. De la nada, empecé a escuchar pasos que venían rápidamente hacia mí. Trabajo en un edificio de 4 pisos. El laboratorio está en el tercero y yo estaba en el último piso. Estaba completamente vacío. De pronto sentí una ráfaga de viento correr a mi lado derecho. Volteé para ver qué era y no había nada, ni nadie allí. La verdad es que sí me asusté muchísimo.
recuerdo todas las historias que me contaron mis compañeros y ahora estoy seguro de que no me estaban mintiendo. Mi primer trabajo fue en un antiguo cine, un teatro pequeño con 6 pantallas, todas a la misma altura para poder ver de extremo a extremo el edificio. Eventualmente, me ascendieron a gerente, así que tuve que aprender a proyectar bien las películas porque en ese cine todavía se usaba rollo. Fue un proceso largo y complicado, porque los rollos pueden descomponerse muy fácilmente y simplemente ya no puedes proyectar ninguna película. Siempre hacíamos bromas sobre fantasmas porque muchas cosas extrañas han pasado ahí. Cosas que se caían, puertas que se cerraban solas e incluso llegábamos a escuchar voces. Un día, aburrido a mitad de semana, salí con otro compañero de la oficina que estaba en la cabina de proyección. Por costumbre, miré a ambos lados, ya saben, el típico izquierda, derecha, izquierda. A mi derecha había una mujer con un vestido blanco y cabello castaño. Estaba a unos escasos 100 metros de mí, parada de forma elegante. La vi por un instante, miré hacia el otro lado y para cuando miré de nuevo, ya no estaba. No fui el único que la llegó a ver. Muchos otros compañeros afirman haber visto a la misma mujer o a alguien muy similar. No creo que haya sido solo en mi imaginación. O no lo sé. Nunca lo sabré. Soy una chica holandesa de 20 años. En mi niñez tuve una amiga que ciertamente fue mi mejor amiga. Nos conocimos en el kinder y enseguida nos hicimos grandes amigas. Ella era de Ucrania, pero se mudó a Holanda a los 5 años. Cuando teníamos unos 13 años empezó a rebelarse un poco. Un día me quedé a dormir en su casa y su madre tuvo que trabajar hasta la medianoche. Por la tarde salimos para cuidar unos caballos que teníamos a nuestro cargo. No éramos dueñas de los caballos, pero podíamos montarlos, cepillarlos y darles de comer con las provisiones que el dueño nos había preparado. Cuando volvimos a su casa, era la hora de cenar. Mi amiga Elena y yo comimos y fuimos a jugar en la computadora. Fue entonces cuando recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de texto. En ese tiempo WhatsApp no existía todavía. Eran los días de los mensajes de texto y de MSN. El mensaje decía algo como, «Ten cuidado esta noche». Obviamente estábamos muy confundidas y un poco asustadas, pero mi amiga no se asustaba tan fácilmente. Ella quería responder, «¿Quién es?». Pero cuando intentamos abrir el mensaje, no pudimos encontrarlo. Descubrimos que el mensaje se había movido de alguna manera a los borradores de mi teléfono, donde los mensajes se escriben pero no se envían. Siendo jóvenes e ingenuas, no le dimos mucha importancia. Estábamos viendo televisión cuando empezamos a quedarnos dormidas. Pero entonces recibí otro mensaje que decía, ¿ya tienen sueño? Ahora pensábamos que alguien se estaba metiendo con nosotros o que una de nuestras amigas había pasado por la casa. No respondimos, pero ya no teníamos nada de sueño. Así que salimos a comprar algunas cosas. Compramos bocadillos y bebidas energéticas. Sin embargo, en la caja registradora recibí otro mensaje que decía, ¿acaso dije que podías comprar bebidas energéticas? Esto se sintió muy prejuicioso y agresivo. Y como éramos adolescentes idiotas, no lo tomamos bien. Así que respondimos, sí, ¿tienes algún problema con eso? El siguiente mensaje llegó en 1 minuto diciendo, sí, no lo compres. Por supuesto lo ignoramos y compramos lo que queríamos. Luego caminamos por el pueblo y nos sentamos en unos columpios cerca de la casa de mi amiga. Entonces recibimos otro mensaje que decía, dije que no compraran esas bebidas.
Nos sentimos un poco inseguras, ya que parecía que había alguien observándonos muy, muy de cerca. Regresamos a la casa de mi amiga, cerramos todas las cortinas y pensamos que ahí iba a terminar todo. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse todavía más extrañas. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes con signos extraños, símbolos básicamente. Todavía lo recuerdo muy bien porque parecía una cara sonriente, muerta. Nos asustamos mucho. Los mensajes seguían llegando rápidamente, uno tras otro. Queríamos contarle a nuestros amigos todo lo que estaba pasando, así que prendimos la computadora y entramos a MSN, pero cada vez que intentábamos escribir un mensaje, todo lo que aparecía eran símbolos. Rápidamente apagamos la computadora y subimos corriendo a la recámara. Antes de entrar, Elena fue al baño. Yo la esperé en el pasillo y ella dejó la puerta abierta. Sí, estábamos demasiado asustadas como para cerrar la puerta. Elena estaba en el baño cuando de repente el grifo del lavabo se abrió solo. Rápidamente terminó y fue a cerrarlo. Se lavó las manos y me contó lo extraño que había sido todo eso. Cuando de pronto la puerta se cerró de golpe por sí sola. Elena gritó como nunca antes la había oído y abrió la puerta de nuevo. Corrió a mis brazos y nos fuimos rápidamente a la recámara a encerrarnos. Nos sentamos en su cama, acurrucadas juntas por un momento. Entonces recibí otro mensaje que decía: ¿te asustaste ahora? En ese punto quería llamar a la mamá de Elena o a la mía, mientras pensaba en qué o quién podría estar haciendo todo eso. Elena se quedó muy callada y me susurró: sé lo que hay que hacer. Me dijo que nos olvidáramos todo lo que estaba sucediendo y que volviéramos a donde estaban los caballos. La seguí, pero presté más atención a nuestro entorno. Cuando llegamos a los caballos, Elena me contó una historia de lo que le sucedió el año pasado. Ella y su sobrina estuvieron juntas esa noche hace exactamente un año y encontraron un absurdo ritual en el internet. Decidieron hacerlo en uno de los campos cerca de los caballos y usaron su sangre para pedirle suerte a la luna. Ella dijo que nada malo había pasado después de eso, pero que no podía ser una coincidencia que fuera hace un año precisamente. Y luego me dijo que teníamos que hacer aquel ritual de nuevo para mantener la promesa que hizo el año pasado. Así que fuimos al campo y se cortó la mano con un pequeño cuchillo que tenía escondido. Le dije que era una locura y que no me iba a cortar por un loco ritual que había visto en el internet un año antes. Me dijo que yo era parte de todo eso, que por eso estaba recibiendo tantos mensajes y que tenía que hacerlo. En lugar de mi sangre, usé mi saliva en un tazón para que ella hiciera el resto del ritual. Honestamente, no recuerdo nada más, excepto que estaba muy enojada con ella y que todo lo que estaba pasando era una locura. De regreso a casa, ella seguía comportándose como loca y decía que estaba viendo un montón de gente que yo no lograba ver. Le dije que dejara de intentar asustarme más de lo que yo ya estaba, gracias a los mensajes aterradores de antes, que por cierto se habían detenido. Luego me dijo que vio a un bebé y que era mi hermano. Yo ya le había contado que un hermano mío había fallecido y vio algunas fotos de él en mi casa. Pero aparte de eso, nunca lo conocía ni le hablé mucho sobre eso. Me empezaba a decir cosas sumamente específicas, que mi hermano había estado entubado los últimos 2 años de su vida, que había estado muy enfermo y yo no le había contado nada de eso, y tampoco había fotos de mi hermanito enfermo. Yo estaba muy confundida, pero sobre todo enojada que ella usara algo así para convencerme de que su historia era real. Le dije que todo era muy extraño y me fui.
Me alcanzó cuando estábamos cerca de su casa y me dijo que parara inmediatamente. El tono urgente de su voz me hizo parar. Dijo que una mujer con un cochecito de bebé estaba de pie en su patio mirando su casa. Nos escondimos detrás de una esquina y miramos. La mujer estaba mirando fijamente a la ventana de la sala. Y entonces recibí otro mensaje que decía: te dije que tuvieras cuidado. Respondimos al mensaje: ¿qué está pasando? Pero no obtuvimos respuesta. Después de un tiempo la señora se fue. Supongo que se hartó de ver la casa vacía. Rápidamente corrimos adentro y revisamos todas las puertas y ventanas. Elena miró hacia afuera y dijo que había gente en la calle mirando nuestra casa. Fui a revisar, pero yo no veía a nadie. Le dije que no le creía y que tenía que dejar de meterse en las cosas horribles. Entonces recibimos un mensaje diciendo: no se duerman esta noche, no pierdan la concentración. A pesar de no estar segura de creerle a mi amiga sobre el hecho de ver a la gente, sí creía que los mensajes que recibía no eran normales. Mi amiga sacó todo lo que encontró de religión en su casa y lo puso en un círculo en su sala. Nos sentamos en la habitación con la esperanza de que ya no pasara nada. Pero entonces recibimos otro mensaje diciendo: eso no va a funcionar. En ese momento, una estatua del círculo se cayó y rodó, destruyendo el círculo. Corrimos a su recámara y nos encerramos. Nos sentamos en su cama por un largo tiempo. Tal vez nos dormimos, tal vez no. Pero de repente Elena comenzó a gritar. Dijo que había visto a una señora vestida de blanco fuera de la ventana. Su habitación tenía una pequeña terraza y una escalera que bajaba a su patio trasero. Miré por la ventana, pero gracias a Dios no había nadie allí. Entonces recibimos el mensaje final de la noche. Te dije que no te durmieras. Cuando la noche termine, todo también terminará. No queríamos estar más en su habitación, así que salimos corriendo y nos acostamos en un colchón de otra recámara. Allí nos quedamos toda la noche. Cuando su madre llegó a casa, le dijimos que nos habíamos cambiado de habitación porque hacía mucho frío en la otra. Nos creyó y se fue a acostar. No dormimos hasta que ya era completamente de día. Nunca más recibí un mensaje como ese. Mi amiga quería usar un Ouija un poco después de eso para quizás obtener más respuestas. Le dije que estaba loca y que aunque probablemente nada de eso era real, ¿por qué meterse con esas cosas? Nada bueno podía resultar de eso. Nos peleamos por todo lo que sucedió esa noche, lo que eventualmente llevó al fin de nuestra amistad. Hasta el día de hoy todavía no sé qué fue real, qué fue posiblemente una broma elaborada o lo que pudo haber sido simplemente mi imaginación. Una experiencia paranormal que no puedo explicar es la siguiente. Algunos meses después de que mi tío se suicidó, soñé que hablaba con él por teléfono. En el sueño me pedía que le dijera a sus hijas que las extrañaba y las quería mucho. Pero lo que pareció muy raro es que mientras platicábamos se escuchaban clics y códigos de fondo. Cuando desperté, le conté todo a mi mamá y ella me dijo que cuando mi tío estuvo en la marina, él utilizaba código Morse. Me sorprendió porque nunca nadie me había contado eso y había sido algo muy claro en ese sueño. Mi mamá también estaba muy sorprendida. Quizás esa noche sí me vino a visitar mi tío. Cuando era niño, de unos 6 o 7 años, a veces predecía lo que iba a pasar en los siguientes 5 minutos. Yo solamente recuerdo 3 ocasiones, pero mis papás dicen que sucedió varias veces más. Mis papás, mis abuelos y yo fuimos a esquiar a Austria. Creo que tenía unos 4 o 5 años. Íbamos en la autopista y de la nada dije: «Papá, vas a chocar». Mi abuelo me miró
y me dijo que no debía decir cosas así. Unos segundos después, mi papá perdió el control del coche e hizo un giro de 360 grados en la carretera, con mucho tráfico a nuestro alrededor. Era la primera vez que mi papá tenía un accidente, pues él era corredor de autos profesional. Después del incidente, se volvió un poco callado y reservado al manejar. En el kinder, la escuela hizo una rifa navideña para la caridad. Llamaron un nombre y comencé a caminar hacia el podio. Mi madre me agarró del hombro antes de que siguiera avanzando y me dijo, «Emil, no fue tu nombre que dijeron». Le dije que yo lo sabía, pero que era el siguiente, y gané los siguientes 4 premios. Y el último que recuerdo fue, de nuevo en un viaje a Austria. En un supermercado vendían unos bloques de arena con rocas dentro, y algunos podían tener oro. Mi papá había escogido uno para mí y lo vi en el carrito. Le pregunté que por qué había tomado la cajita equivocada, y realmente no entendió lo que quise decir. Llevé la cajita al asistente y tomé otra caja detrás de ella. Mientras cavaba en el bloque de arena, salió un pequeño trozo de papel doblado. En su interior, una pequeña pieza de oro estaba pegada con cinta adhesiva. Mis papás no lo podían creer. No he vuelto a hacer algo así desde ese viaje a Austria. Pensándolo bien, todo esto me asusta un poco. Hola, muchas gracias por escuchar. Espero que les hayan gustado estas historias. Si les gustaron, dale un like y suscríbanse para no perder nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña que quieres compartir, envíalo al correo que está en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.